La niebla se movía como un animal lento, tragándose los caminos de grava y las cruces torcidas del viejo cementerio de Santa Valeria. Era una noche sin estrellas, y el aire olía a tierra húmeda, óxido y flores marchitas. Los faroles apenas respiraban, lanzando destellos pálidos que más parecían recuerdos que luz. En medio de ese silencio, se escuchó el sonido de pasos pequeños. Eran suaves, casi un susurro sobre la piedra mojada. Una niña, de no más de 8 años, avanzaba entre las lápidas con un abrigo gris demasiado grande para su cuerpo. Su cabello, pegado a las mejillas por la llovizna, parecía una sombra más de la noche. Caminaba descalza, con los pies manchados de barro, sujetando algo contra el pecho, una muñeca rota, sin ojos. Se detuvo frente a una tumba reciente, una de las pocas con flores frescas, y se arrodilló. Los dedos pequeños tocaron las letras aún húmedas del nombre escrito con pintura blanca: B. Araujo. «Mamá, dijo que va a volver», susurró. Su voz era tan tenue que el viento casi la robó antes de llegar a la cruz. Permaneció en silencio unos segundos, moviendo los labios como si hablara con alguien bajo la tierra. Después, inclinó la cabeza, apoyando la mejilla sobre la losa fría. Desde lejos, una mujer que encendía una vela en la esquina del panteón la observó. Creyó que la niña rezaba, hasta que notó que sonreía. No con alegría, sino con una calma que daba miedo. La mujer intentó acercarse, pero el suelo crujió bajo su peso, y la niña levantó la vista. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, la miraron sin parpadear. No había miedo en ellos, solo algo difícil de describir, como si supiera que la estaban observando. La mujer retrocedió un paso. La vela tembló, y en ese parpadeo de luz, la niña ya no estaba. Al día siguiente, el rumor se extendió por todo el pueblo. Algunos dijeron que era el espíritu de una niña que murió esperando a su madre. Otros juraban que se trataba de una aparición, un presagio. Pero el vigilante del cementerio, un hombre llamado Duarte, negó todo. «Yo cierro las puertas a las 9. Ningún niño entra después». Aún así, cada noche, los faroles parpadeaban a la misma hora. Y las flores de la tumba de B. Araujo amanecían cambiadas de lugar. Los vecinos comenzaron a traer velas, rezos, cámaras. Querían ver con sus propios ojos lo que creían un milagro o una maldición. Algunos grabaron sonidos extraños, susurros entre los cipreses. Otros aseguraron haber escuchado una voz infantil diciendo la misma frase. «Mamá dijo que va a volver». Nadie supo si era eco, viento o algo que vivía en el aire pesado del cementerio. Una tarde, una periodista llegó desde la ciudad. Buscaba una historia para su programa de sucesos. Encontró a Duarte en la entrada, y él, tras un silencio largo, le habló del detalle que nadie había notado. El registro del entierro estaba incompleto. No había documentos oficiales del fallecimiento de B. Araujo. Ni edad, ni dirección, ni familiares. Solo una fecha escrita con prisa y una firma ilegible. Esa noche, la periodista decidió quedarse. Montó su cámara junto al corredor principal. La luna apenas se filtraba entre las nubes cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada. Entonces, el sensor captó algo. Una figura pequeña cruzando lentamente entre las tumbas. Llevaba el mismo abrigo gris, el mismo cabello pegado al rostro. Se acercó a la lápida, dejó un ramo de flores y habló con el suelo. «Te lo prometo, mamá. Voy a esperarte aquí». El micrófono captó esa frase con claridad escalofriante. En el vídeo, la niña nunca mira a la cámara, pero en un cuadro fugaz, justo antes de desaparecer entre la neblina, se ve algo en el suelo. La muñeca rota, empapada de barro, con los ojos que antes no tenía. La periodista revisó el material una y otra vez. No había cortes, ni reflejos, ni sombras ajenas. Solo aquella voz y la certeza de que nadie en todo el pueblo reconocía a la niña.
La policía abrió una investigación. Buscaron registros de desapariciones, familias recién mudadas, cementerios con tumbas recientes. Nada. Como si la pequeña hubiera nacido allí mismo, entre los cipreses. Sin embargo, en los archivos del ayuntamiento apareció una coincidencia inquietante. Un expediente viejo, fechado 3 años atrás, con el mismo apellido, Araujo, y una nota en rojo. Cuerpo no reclamado. Madre desaparecida durante traslado. Esa fue la primera pista, la que convertiría una simple historia de fantasmas en un misterio muy humano. Porque a veces las promesas no pertenecen a los muertos, sino a los que no saben aceptar que alguien se fue. La cámara grabó por última vez el viento moviendo las flores frescas. Entre el ruido del micrófono, una frase casi inaudible pareció flotar. Mamá dijo que va a volver. Y si te dijera que los investigadores descubrieron algo aún más perturbador bajo esa tumba, ¿te atreverías a saberlo? Dale like si sientes el escalofrío. Suscríbete para no perder la siguiente parte. Porque lo que viene, no todos querrán escucharlo. Duarte llevaba 15 años cuidando el cementerio municipal. No creía en fantasmas, pero sí en los sonidos que el miedo exagera. Conocía el lugar como se conoce el interior de una casa. Cada chirrido, cada eco, cada golpe de viento tenía su dueño. Sabía que el ciprés del pasillo norte se quejaba al amanecer, que el portón oxidado sonaba distinto cuando la humedad venía del mar. Por eso, cuando los vecinos comenzaron a hablar de una niña que aparecía entre las tumbas, su primera reacción fue lógica. Alguien se está metiendo después del cierre. Su jornada empezaba a las 9 de la noche. Llevaba una linterna vieja, un termo con café y un cuaderno donde anotaba cualquier irregularidad. En la hoja del 17 de abril, escribió algo distinto. Zona nueva, flores movidas, rastro pequeño de zapatos. No eran huellas grandes, apenas marcas redondas como de pies descalzos. Al día siguiente volvió a escribir. Tumba B, Araujo, ruidos, 2:15 AM, voz baja, femenina. Intentó no dar importancia al asunto, pero la curiosidad pudo más. Instaló una cámara de vigilancia prestada por un amigo que trabajaba en el ayuntamiento. El primer registro mostró solo niebla y un farol parpadeante. En el segundo algo cambió. Una figura pequeña cruzó lentamente frente al lente, llevando algo entre las manos. No era la niña de los rumores, parecía más alta. Su andar era torpe, como el de un adulto encorvado. Se detuvo frente a la tumba de B. Araujo dejó un bulto en el suelo y desapareció hacia el corredor de nichos. A la mañana siguiente, Duarte encontró flores frescas en el mismo lugar, claveles blancos y 2 rosas mal cortadas, idénticos a los que los vecinos decían haber visto. Lo inquietante fue el olor. No a floristería, sino a jabón barato, como de lavandería o de hospital. Decidió no reportarlo de inmediato. Sabía que, si hablaba, los jefes pensarían que buscaba notoriedad. Pero esa misma noche, cuando la cámara grabó un segundo vídeo, escuchó algo que no olvidaría. Una voz infantil, casi un suspiro, diciendo 3 veces la misma frase. Mamá dijo que va a volver. La repetición era exacta, con pausas regulares, sin variaciones. Duarte, escéptico, pensó en un altavoz, una grabadora escondida. Sin embargo, al revisar el terreno, no encontró cables ni objetos extraños. Esa madrugada, decidió recorrer el cementerio a pie, apagando la linterna para no delatar su presencia. La luna iluminaba apenas el camino, y el rocío hacía que el aire oliera a metal. Al pasar junto al muro norte escuchó pasos. Eran lentos, arrastrados. Duarte giró la luz y vio algo moverse entre las sombras. No era la niña, era una figura más robusta, cubierta con una capa oscura. El haz de la linterna apenas rozó un rostro. Una mujer de cabello enmarañado, con la piel pálida, los ojos perdidos. Llevaba en las manos un ramo idéntico al de las flores encontradas. Antes de que él pudiera decir algo, la mujer dio media vuelta y se perdió detrás del corredor de nichos. Duarte corrió tras ella, pero el camino terminaba en una verja cerrada.
No había manera de salir sin romper el candado, y éste seguía intacto. El guardia se quedó quieto, tratando de escuchar algo. Nada. Solo el sonido del viento y el golpe metálico de la cadena moviéndose sola. A la mañana siguiente, Duarte fue a la oficina de registro. Quiso saber más sobre esa tumba. La empleada, una mujer mayor, revisó los archivos digitales y frunció el ceño. No tengo a nadie con ese nombre. Solo un expediente sin firma, sin documento de identidad, enterrado por orden sanitaria hace 2 meses. Según el registro, el cuerpo había sido encontrado en una pensión abandonada del barrio antiguo, sin familiares conocidos. La causa de muerte figuraba como paro respiratorio. Nada más. Esa información encajaba con la sensación de Duarte. La historia de la niña podía tener raíces humanas. Quizá la mujer que él vio era la madre, viva, perdida, rondando el lugar donde creía que su hija descansaba. Tal vez la voz grabada era un eco de ambos. Una promesa entre una madre que no acepta la muerte y una tumba que nunca fue suya. Duarte no contó nada a la prensa, pero cada noche, a la misma hora, volvía a escuchar el mismo susurro, mezclado con el ruido del aire. Mamá dijo que va a volver. La frase se repetía, exacta, como un mensaje que alguien se empeñaba en dejar grabado en el tiempo. El guardia, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que el cementerio guardaba no solo cuerpos, sino secretos administrativos, nombres duplicados y errores que al juntarse podían parecer milagros. En su cuaderno escribió una última línea antes de cerrar la tapa negra. No son fantasmas, son los vivos los que no pueden irse. Su nombre era Lucía Montes, periodista de investigación del canal local. Había cubierto incendios, protestas, desapariciones, pero nada la preparó para la quietud de un cementerio a medianoche. Aceptó el caso por insistencia del editor. Dicen que hay una niña fantasma. Necesitamos audiencia. Ella rió, encendió un cigarro y respondió: los fantasmas no dan clics, los errores humanos sí. Llegó una tarde gris, cuando el sol apenas atravesaba el humo de los cirios. El guardia Duarte la esperaba junto a la caseta, con su cuaderno lleno de fechas. Ella escuchó sin interrumpirlo. Cada detalle, las flores movidas, la voz grabada, la sombra encapuchada, le parecía más una historia de abandono que una aparición. Le pidió ver la tumba. Duarte la guió por el corredor de los cipreses hasta el lote nuevo. Frente a ellos, la lápida de B. Araujo relucía bajo la lluvia. Las flores frescas estaban húmedas como si acabaran de ser dejadas. Lucía encendió su grabadora. ¿Sabe usted quién es esta persona? Nadie. Enterrada sin papeles. Orden del hospital, dijo Duarte. ¿Y la niña? El guardia la miró con cansancio. Si existe, no debería estar aquí sola. Esa noche la periodista instaló su cámara sobre un trípode, apuntando hacia la tumba. Conectó micrófonos, verificó la batería y esperó. A las 2 de la madrugada, el viento cambió de dirección. Un olor dulce, parecido al jabón, invadió el aire. Entonces lo oyó, un roce, un murmullo infantil. Revisó el visor, nada, solo niebla. Sin embargo, el sonido crecía, acercándose, hasta que la voz se definió nítida. Mamá dijo que va a volver. Lucía contuvo el aliento. El micrófono captó 3 repeticiones idénticas, separadas por intervalos de 11 segundos. Ninguna interferencia, ningún eco irregular. Grabó todo. Cuando revisó el espectrograma, notó un patrón constante detrás de la voz, como un zumbido rítmico. Duarte reconoció enseguida el ruido. Provenía del taller de carpintería abandonado junto al muro norte, donde aún colgaba una vieja hélice metálica movida por el viento. Eso explicaba el sonido, pero no la voz. Al amanecer fueron al taller. Las maderas podridas y las herramientas oxidadas cubrían el suelo. En una esquina encontraron restos de juguetes viejos, una caja con recortes de periódicos y una fotografía borrosa de una mujer con una niña de la mano. En el reverso, escrito con marcador desvaído, Bárbara Ilía, 2019. Lucía sintió un escalofrío. B. Araujo, la inicial coincidía. Quizá Bárbara era la mujer enterrada, Ilía, su hija.
Pero si la madre estaba muerta, ¿quién dejaba las flores? Pidió al ayuntamiento acceso al registro original. Allí descubrió algo más extraño. 2 certificados de defunción con la misma fecha y nombre parecido. Bárbara Araujo y Beatriz Araujo, ambas sin familiares. Uno correspondía al Hospital Central, el otro a una clínica psiquiátrica clausurada un mes antes. El rastro administrativo era un laberinto. Lucía comenzó a pensar que alguien había intentado corregir un error legal enterrando a la persona equivocada. Tal vez la madre no estaba muerta, sino internada o dada por desaparecida. Y si esa madre regresaba cada noche con flores, no era un espectro, sino una mujer buscando a su hija. Sin embargo, algo no cuadraba. La voz grabada tenía un tono infantil demasiado constante, sin variaciones, como si fuera una grabación antigua reproducida una y otra vez. Lucía revisó los archivos de sonido del taller. Entre los objetos rotos había un pequeño reproductor de cinta cubierto de polvo. Dentro una cinta marcada con cinta adhesiva. Promesa, la reprodujo. Una voz de niña, clara, llena de ternura. «Mamá, no te vayas. Dijiste que ibas a volver». Después, el ruido del viento y el mismo zumbido metálico de las grabaciones. Lucía comprendió que alguien había dejado ese dispositivo reproduciendo cada noche, como una oración mecánica. ¿Pero quién lo encendía? ¿Por qué seguía sonando años después? Cuando volvió al cementerio esa tarde, encontró a Duarte mirando la tumba. El guardia le dijo que las flores habían desaparecido. En su lugar, había una pequeña cinta de casete abierta, con el hilo deshecho, formando un espiral oscuro sobre la tierra. Lucía se agachó. Entre las vueltas del plástico, un trozo de papel doblado llevaba una sola palabra escrita en lápiz infantil: esperar. El viento sopló y, por primera vez en días, el cementerio pareció respirar. El misterio no estaba bajo tierra, caminaba entre ellos. El amanecer llegó gris, sin pájaros, con una llovizna fina que hacía parecer el cementerio un cuadro antiguo. Lucía regresó con una carpeta llena de papeles del ayuntamiento. Había pasado toda la noche revisando registros y comparando fechas, pero lo que encontró era peor que cualquier leyenda. La tumba de B. Araujo, aquella donde todos veían a la niña, no debía existir. El expediente municipal mostraba un vacío administrativo. El número de lote estaba duplicado. El terreno había sido asignado 2 veces, una para B. Araujo y otra para un traslado de restos sin identificación desde el hospital psiquiátrico clausurado. Ningún funcionario supo explicar cómo eso era posible. Errores del sistema, dijeron. Pero Lucía sabía que los errores tienen rostro humano. Pidió permiso para abrir el archivo físico. En el polvo de los estantes halló un sobre amarillo con una nota en bolígrafo. Reasignación urgente, sin datos del familiar. Dentro una fotografía tomada el día del entierro. 3 hombres con botas embarradas, un ataúd cerrado, ninguna familia presente. En la esquina, un detalle casi invisible. Una muñeca colgando del bolsillo del abrigo de uno de los sepultureros. La misma muñeca sin ojos que la niña sostenía en las grabaciones. Lucía sintió un escalofrío. Si el cuerpo enterrado no era el que debía estar allí, ¿a quién pertenecía realmente esa tumba? ¿Y quién colocó la inicial B sobre la cruz? Duarte, que la acompañaba, juró que la inscripción había sido hecha por el personal del municipio, pero en el libro de órdenes, el último nombre registrado en esa semana era otro: Beatriz de la Rocha. La coincidencia de la inicial no podía ser casual. Esa tarde, la periodista entrevistó a un ex trabajador del hospital psiquiátrico. Era un hombre delgado, con mirada cansada. Le mostró la foto y él bajó la vista. «Sí, la reconozco. Esa mujer fue paciente aquí. Llegó con una niña pequeña. Decía que la niña hablaba con los muertos. ¿Y qué pasó con ellas? ¿Un traslado? O eso dijeron. Pero nadie firmó la salida». El hombre temblaba. Recordaba la habitación 212, donde ambas fueron vistas por última vez. Recordaba también que antes del cierre del hospital, una enfermera aseguró haber escuchado una voz infantil cantando entre los pasillos vacíos,
aunque todos los pacientes ya habían sido evacuados. Lucía regresó al cementerio antes de que cayera la noche. Las flores de la tumba seguían allí, pero algo había cambiado. La pintura blanca del nombre B. Araujo estaba borrada, raspada con una piedra. En su lugar se leía apenas una palabra, escrita con manos pequeñas y temblorosas: Lía. Duarte juró que nadie había entrado desde el cierre. Las cámaras no mostraban movimientos, solo la bruma, espesa, densa, como si ocultara una respiración. La periodista tomó una muestra del suelo y de las flores, planeando enviarlas a análisis. Pero mientras guardaba los frascos en su bolso, notó algo. Bajo la tierra húmeda sobresalía una cinta plástica amarilla de las que se usan para sellar cajas. Tiró suavemente. El extremo estaba atado a un fragmento de tela, un trozo de abrigo infantil, gris. El silencio cayó como un golpe. No había fantasmas, se repetía Lucía, solo fragmentos mal enterrados de una historia real. Pero a veces los fragmentos hablan más que los cuerpos. El viento giró, las campanas del portón repicaron solas, y de entre la niebla, muy lejos, volvió a oírse esa voz quebrada, como un eco de metal y memoria. Mamá dijo que va a volver. El sonido apareció de nuevo a las 2:13 de la madrugada. Exacto, preciso, como si obedeciera a un reloj oculto. Lucía estaba en su coche, con los vidrios empañados, observando el cementerio desde la reja principal. El viento arrastraba hojas y un leve silbido metálico, pero en medio de todo eso estaba la voz, la misma voz infantil, nítida, repetida 3 veces. Mamá dijo que va a volver. La periodista encendió la grabadora profesional y marcó la hora. Duarte, a su lado, sostenía la linterna con los dedos temblorosos. «No puede ser el viento», dijo él, apretando el cuaderno contra el pecho. «Ni un eco. Hay un patrón exacto», respondió Lucía. Entraron despacio, con las luces apagadas, dejando que la oscuridad los tragara. Entre los cipreses, el aire se volvió espeso, casi sólido. Cada paso sobre la grava sonaba demasiado alto, y los insectos, por alguna razón, habían dejado de cantar. Cuando llegaron a la zona de la tumba, el farol más cercano parpadeó y se apagó. Solo quedaba la luna, filtrándose entre las ramas. Lucía colocó el micrófono direccional en el suelo y empezó a grabar. Al reproducir el audio en tiempo real, notó algo que el oído humano no captaba. Debajo del susurro de la niña había una interferencia constante, una frecuencia baja que subía y bajaba en intervalos exactos de 5 segundos. No era casualidad. Duarte pensó en los generadores eléctricos de la zona, pero el cementerio no tenía energía durante la noche. Aquello venía de otro lugar. «¿Qué hay detrás del muro norte?», preguntó Lucía. «El viejo taller donde encontramos la cinta. Pero está sin corriente hace años», avanzaron entre las tumbas. A medida que se acercaban al muro, la frecuencia aumentaba. El micrófono captó un pulso cada vez más fuerte, un latido electrónico. Lucía levantó la linterna. Entre los troncos de los cipreses, una figura pequeña se movía lentamente. Tenía el mismo abrigo gris, la cabeza baja, los brazos colgando. «Lía», susurró Duarte sin pensarlo, como si el nombre le hubiera sido impuesto por la noche. La figura se detuvo, luego giró el rostro hacia ellos. Los ojos reflejaron la luz de la linterna como los de un animal. No había expresión, solo un brillo húmedo. Dio un paso atrás y se perdió entre las lápidas. Duarte corrió tras ella, pero tropezó con una raíz y cayó. Lucía lo alcanzó y lo ayudó a levantarse. Cuando miraron alrededor, la figura ya no estaba. Sin embargo, algo brillaba en el suelo, justo junto a la tumba de B. Araujo. Un pequeño dispositivo metálico, del tamaño de una mano, cubierto de barro. Lucía lo recogió y lo limpió con un pañuelo. Era un grabador de voz, viejo, oxidado, con una etiqueta escrita a mano que decía «Promesa». Lo encendió. Un clic, un zumbido, y la misma frase repetida 3 veces salió del altavoz. «Es la voz», dijo Duarte. «No, es una grabación, pero alguien la activa cada noche». Decidieron revisar los registros eléctricos del ayuntamiento. Un técnico les confirmó que durante las madrugadas,
Había picos de consumo en una toma cercana al cementerio, como si alguien conectara un aparato por pocos minutos. Las horas coincidían exactamente con los momentos en que la voz se escuchaba. Lucía regresó al taller al día siguiente. Entre los escombros, encontró cables nuevos, una batería portátil y restos de cinta aislante. No era obra de un fantasma, sino de alguien que conocía perfectamente el terreno. Al levantar una tabla del suelo, descubrió un pequeño escondite con cartas, dibujos y juguetes infantiles. En la parte interior de la caja, un papel arrugado mostraba la letra temblorosa de una niña. Mamá prometió volver cuando me duerma. Las piezas empezaban a encajar. La niña de las grabaciones no era un espíritu perdido, sino una memoria manipulada, una historia usada como máscara. Alguien, en algún momento, había querido mantener viva esa promesa. Mientras se alejaban, Duarte miró atrás una última vez. Entre los cipreses, juraría haber visto una silueta agachada, colocando flores nuevas sobre la tierra húmeda. Pero cuando parpadeó, ya no quedaba nadie. Solo el olor persistente a jabón y un susurro que el viento arrastró una vez más hasta perderse en la noche. Mamá dijo que va a volver. El aire dentro del corredor de nichos era denso, viciado, con olor a humedad y flores podridas. Aquel pasillo angosto que se extendía detrás del muro norte servía años atrás como acceso de servicio para los trabajadores del cementerio. Nadie lo usaba ya. Sin embargo, las huellas de barro fresco contaban otra historia. Lucía y Duarte habían decidido seguirlas al amanecer, cuando la luz aún no alcanzaba a disipar la niebla. El suelo estaba cubierto de hojas muertas y fragmentos de cerámica rota. Cada paso resonaba con eco, como si el corredor respirara. A los pocos metros la periodista se detuvo. En la pared había una inscripción apenas visible, escrita con tiza blanca. Decía: «Lía duerme aquí». «Esto no estaba ayer», susurró Duarte acercando la linterna. Lucía rozó las letras con la yema de los dedos. La tiza estaba seca pero reciente. No podía tener más de un día. Más adelante, encontraron una puerta metálica con el candado roto. Detrás, un pequeño cuarto con herramientas viejas y restos de cajas. Entre el polvo, un colchón sucio, una manta infantil y varias velas consumidas. En la pared, pegadas con cinta, había fotografías de una niña, sonriente, con uniforme escolar, siempre con la misma muñeca sin ojos. En una de las fotos se veía claramente a una mujer abrazándola, la misma que Duarte había visto entre las sombras aquella noche. Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Ella está viva», dijo en voz baja. «La madre está viva». «¿Y la niña?», preguntó Duarte. La periodista no respondió. En el suelo, junto al colchón, había papeles arrugados, recortes de periódicos sobre desapariciones infantiles, notas de hospitales y un certificado de defunción tachado con marcador negro. En una esquina, una libreta cubierta de humedad contenía frases repetidas una y otra vez. «No la encontré. Prometí esperarla. Si me escucha, sabrá volver». Lucía comprendió. La madre había estado viviendo allí, escondida, esperando a su hija. Era ella quien entraba cada noche, quien colocaba las flores, quien activaba las grabaciones, como un ritual de consuelo, una forma de mantener viva la promesa que no pudo cumplir. Pero había algo más. En el centro del cuarto, entre velas apagadas, descansaba un pequeño altavoz conectado a una batería portátil. La periodista lo encendió. Una grabación se activó al instante. La voz de la mujer temblorosa, repitiendo una oración. «Perdóname, hija. No llegué a tiempo. Te busqué, te busco aún. Si me oyes, vuelve a mí». Luego, un clic y silencio. Lucía se arrodilló. Detrás del altavoz, dentro de una caja de madera, había una identificación médica cubierta de moho. El nombre era claro: Bárbara Araujo, la madre, la misma del registro duplicado, la misma enterrada o supuestamente enterrada en la tumba de la niña. Duarte, pálido, se apoyó en la pared. Entonces, ¿a quién enterraron?,
Lucía no supo qué decir. Tal vez nunca hubo niña en la tumba, sino la madre confundida, declarada muerta por error. O tal vez ambas desaparecieron en momentos distintos, y alguien quiso reunirlas en ese rincón del cementerio. El sol comenzaba a filtrarse por las rendijas del techo. Lucía guardó las fotos, las notas y la grabación. No era una historia de fantasmas, sino de negligencia, de locura y de una promesa que había sobrevivido a la muerte. Cuando salían del corredor, algo los detuvo, una corriente de aire frío, acompañada por un sonido metálico. Al girar, vieron la puerta moverse sola, golpeando lentamente el marco. Detrás, en la penumbra, la linterna iluminó algo que antes no estaba allí. La muñeca, la misma, apoyada en la pared, con la cabeza inclinada y una cinta en el cuello donde se leía «Para mamá». Ninguno habló. Duarte bajó la linterna temblando y murmuró: «No todos los muertos descansan. Algunos esperan». El eco del corredor devolvió su frase deformada, mezclándose con un susurro infantil que venía desde las tumbas exteriores. «Mamá dijo que va a volver». El archivo municipal era un laberinto de polvo y silencio. Lucía regresó allí con la esperanza de hallar respuesta definitiva. Llevaba consigo los documentos hallados en el corredor de nichos, la identificación médica de Bárbara Araujo, las fotos, las notas escritas a mano. En teoría, Bárbara había muerto 3 años atrás, pero en la práctica algo no cuadraba. La firma del acta de defunción no coincidía con la del médico del hospital. Era una falsificación burda, hecha con prisa. «¿Quién firmó esto?», preguntó Lucía a la secretaria de registro. La mujer, nerviosa, revisó en la base de datos. «Ese nombre no aparece en el listado de personal», respondió con voz baja. «Ni en el hospital ni en el psiquiátrico». Entonces alguien inventó al médico o quiso enterrar a alguien que todavía respiraba. Las palabras quedaron flotando en el aire como polvo al sol. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Y si Bárbara había sido declarada muerta para ocultar algo? ¿Y si su hija había sido separada de ella? Pidió acceso al registro de traslados al cementerio. En una carpeta gris casi deshecha, encontró una lista de entierros sin nombre, realizados por orden sanitaria. En la columna de observaciones, algunos estaban marcados con una nota: fosa común, zona norte. Al cotejar las fechas, descubrió que el entierro de Bea Araujo coincidía exactamente con una serie de traslados de cuerpos sin identificar procedentes del hospital psiquiátrico clausurado. Pero lo más inquietante fue una anotación escrita a lápiz, al margen del documento: error de identificación, ver caso 27A. El caso 27A correspondía a una mujer hallada inconsciente en la vía pública, sin documentos, con signos de desnutrición y confusión mental. Había sido ingresada bajo el nombre temporal de paciente Lía. Nadie la reclamó, nadie supo de dónde venía. Su ficha indicaba que repetía una sola frase, una y otra vez: «Mamá dijo que va a volver». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si la niña nunca fue un espíritu, sino una paciente perdida, confundida, enterrada por error bajo la identidad de su madre? El rompecabezas comenzaba a tener forma, pero cada pieza dolía más que la anterior. Llamó a Duarte. Le pidió reunirse esa noche en el cementerio. Cuando llegó, el guardia ya la esperaba con una pala y una expresión resignada. El administrador firmó el permiso. Pidieron no remover mucho, solo comprobar, dijo él, señalando la tumba de Bea Araujo. La tierra estaba húmeda, blanda, como si alguien la hubiera removido hace poco. Comenzaron a cavar despacio, en silencio. Cada golpe de pala sonaba como un latido. Al llegar al primer metro, encontraron restos de tela, pero no de ataúd. Solo una manta gris y pedazos de cuerda. Lucía encendió su linterna y se inclinó. Allí, enterrada sin profundidad, había una caja metálica oxidada. Dentro, documentos envueltos en plástico, una foto rota y un colgante con la letra L grabada. La foto mostraba a la misma niña que aparecía en las paredes del corredor de nichos, abrazada a su madre. En el reverso, escrito con marcador:
Nos prometimos no separarnos. Duarte se apartó temblando. No hay cuerpo, murmuró. Lucía asintió, porque nunca lo hubo. Era una tumba simbólica, una mentira necesaria. ¿Para quién? Para ambas, dijo la periodista. Para una madre que no aceptó la muerte y para una hija que no entendió el abandono. El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las ramas de los cipreses. En ese momento, un ruido metálico resonó a pocos metros. El portón del corredor de nichos se movía solo, golpeando contra la pared. Corrieron hacia allí. El aire olía a humo y a flores frescas. En la entrada del corredor, alguien había dejado una vela encendida y junto a ella, una hoja escrita con letra temblorosa. «Ya no la busques, Lucía. Ella duerme conmigo». No había firma, pero la tinta estaba húmeda. Lucía miró a Duarte. Esto acaba de escribirse. El guardia levantó la linterna. Al fondo del pasillo, entre las sombras, la figura de una mujer con abrigo oscuro se deslizaba lentamente. Lucía la llamó, pero no hubo respuesta. La figura giró apenas el rostro antes de desaparecer por la puerta del muro norte. Cuando llegaron, la puerta estaba cerrada desde dentro, y la voz, una vez más, se escuchó sobre la neblina, dulce y rota, como un eco atrapado en el tiempo. Mamá dijo que va a volver. La lluvia empezó poco antes de la medianoche, fina, constante, de esas que parecen limpiar los pecados del aire. Lucía había decidido quedarse una última vez en el cementerio. Llevaba consigo su cámara, 2 grabadoras y la carpeta con todos los documentos. Había prometido a Duarte que si esa noche no encontraban nada, entregaría el caso a la policía. Pero en el fondo, ambos sabían que no se trataba de un simple reportaje. Había algo, una verdad o una presencia que pedía ser escuchada. El viento golpeaba las ramas de los cipreses y cada movimiento parecía un susurro. Los faroles del pasillo central parpadeaban, creando sombras que se estiraban y contraían como si el propio cementerio respirara. Eran las 2:08 cuando el primer sonido rompió el silencio. Un leve chasquido metálico, como un encendedor al prenderse. Luego, el murmullo de una voz femenina, baja, que repetía palabras imposibles de distinguir. Lucía apuntó la cámara hacia el corredor norte. «Ahí está otra vez», susurró Duarte, con los dedos tensos sobre la linterna, y la vieron. Una figura avanzando despacio entre las tumbas, con un abrigo largo empapado y el rostro cubierto por el cabello. Llevaba algo en las manos, un ramo de flores blancas y una muñeca de trapo. Caminaba sin mirar a los lados, deteniéndose frente a la tumba de B. Araujo. Se inclinó, dejó las flores, acomodó la muñeca y permaneció de rodillas, inmóvil. Lucía grababa sin parpadear. El enfoque mostraba cada detalle. Las gotas resbalando por el abrigo, los labios moviéndose sin emitir sonido, la respiración entrecortada. Entonces, un rayo iluminó el cielo y por un instante la cámara captó el rostro de la mujer. No era la niña, no era una aparición, era una mujer de carne y hueso, envejecida, con ojeras profundas y una mirada perdida. «Bárbara», murmuró Duarte. La mujer levantó la cabeza al escuchar su nombre, pero no pareció verlos. «Lía, ¿dónde estás, hija?», dijo con voz temblorosa. Mamá vino como prometió». Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. Grabó en silencio mientras la mujer hablaba al aire, como si esperara respuesta. Y entonces, desde algún lugar entre las tumbas, se escuchó la voz infantil, suave, casi un suspiro. «Estoy aquí, mamá». El guardia soltó la linterna. La luz cayó al suelo y se apagó. La cámara seguía grabando, enfocando el rostro de Bárbara. Ella sonrió apenas, como quien recibe un consuelo. «Sabía que ibas a volver», susurró. Lucía se movió un paso adelante. «Señora Araujo». «¡Espere!», gritó. La mujer se giró, confundida, y en ese momento el viento se levantó con una fuerza violenta, arrojando polvo y hojas. La neblina lo cubrió todo. Cuando Lucía logró encender la linterna otra vez, la tumba estaba vacía.
Las flores seguían allí, pero no había rastro de la mujer. Buscaron por todo el cementerio, gritando su nombre, revisando el corredor de nichos, el taller abandonado, incluso el muro trasero. Nada. Solo el sonido de la lluvia cayendo sobre las losas. Duarte, empapado, se arrodilló frente a la tumba y tocó la tierra. Estaba tibia, como si alguien la hubiese removido hacía segundos. «No puede haber desaparecido así», murmuró. Lucía revisó la cámara. En el vídeo, la figura femenina se desvanecía entre la bruma sin dejar sombra ni reflejo. Sin embargo, en los últimos segundos, cuando el rayo iluminó el terreno, algo más apareció fugazmente. Dos siluetas, una grande y una pequeña, tomadas de la mano, caminando hacia el muro norte. Al revisar el terreno al amanecer, encontraron algo junto al portón, un pañuelo gris, mojado, con una palabra bordada en hilo azul. Lucía no habló. Guardó el pañuelo en su bolso y cerró el cuaderno. No sabía si lo que había visto esa noche era real o si el dolor había tejido su propia forma de fantasmas. Pero sí comprendió algo. Las promesas, cuando son lo único que nos queda, a veces encuentran la manera de cumplirse, aunque nadie las vea. Duarte se quedó mirando el horizonte. «¿Y si nunca se fueron?», preguntó sin mirar a la periodista. Lucía respondió con un hilo de voz. Tal vez solo estaban esperando que alguien escuchara. El sol se filtró entre las nubes y por un instante el cementerio pareció en paz. Pero desde el corredor de nichos, muy lejos, el viento trajo un último susurro, tan débil que apenas podía distinguirse. «Mamá dijo que va a volver». El cielo amaneció oscuro, cargado, como si el propio día se negara a empezar. Lucía no había dormido. Había pasado la noche revisando las grabaciones una y otra vez. No podía aceptar que lo visto fuese un simple reflejo o una ilusión óptica. En cada fotograma, la figura de Bárbara era nítida, real, tangible. Pero en la toma final, cuando el relámpago iluminaba el muro norte, se distinguían dos sombras unidas de la mano, la de una mujer y la de una niña más baja, transparente, imposible. La periodista necesitaba una respuesta racional. Se dirigió al Hospital General donde había iniciado la confusión. Los archivos antiguos del psiquiátrico estaban almacenados allí, bajo custodia judicial. Tras horas de insistencia, un médico jubilado accedió a hablar. «Sí, recuerdo a Bárbara Araujo. Llegó desorientada, con signos de trauma. Decía que su hija había muerto en un incendio. Pero cuando verificamos, nunca encontramos acta de defunción de ninguna niña. Fue internada por su seguridad». Lucía le mostró la foto hallada en la tumba. El médico la observó con tristeza. Ella traía siempre esa muñeca. Decía que era de Lía, su hija. La llamaba todas las noches. Repetía la misma frase. «Mamá dijo que va a volver», completó Lucía. El médico asintió, hasta que una noche escapó del pabellón. Jamás la encontramos. 2 semanas después, el hospital fue clausurado. Muchos registros se perdieron. Lucía salió con la cabeza llena de piezas sueltas. El rompecabezas ya no era sobrenatural, era humano, dolorosamente humano. Bárbara no era un espectro. Era una madre enferma que había perdido a su hija y buscó refugio en el único lugar donde creía que aún podía encontrarla. Pero faltaba la última parte. ¿Existió realmente Lía? De regreso al cementerio, la lluvia volvió con fuerza. Duarte la esperaba bajo el portal. Tenía el rostro gris. «Encontraron algo en la excavación del muro norte», dijo, sin saludarla. Lucía lo siguió sin hacer preguntas. Los trabajadores habían abierto el suelo donde el agua siempre se acumulaba. A medio metro de profundidad, emergía un pequeño ataúd de madera, sin nombre. Las autoridades sospechaban que pertenecía a un traslado antiguo. Pero cuando abrieron la tapa, un objeto llamó la atención. Una muñeca de trapo gris, intacta, con los ojos de botón perfectamente cosidos. Lucía sintió que el corazón se le detenía. En el interior de la muñeca, oculto entre los hilos, había un papel doblado. Lo desdobló con manos temblorosas. El mensaje, escrito con letra infantil, decía: «No te preocupes, mamá. Estoy esperándote». El silencio fue absoluto. La lluvia se volvió más fuerte, como un aplauso triste sobre las losas.
Duarte apartó la vista. Entonces sí existía, murmuró. Lucía cerró los ojos. La historia se reescribía en su mente. Una madre que pierde a su hija en un incendio, un error médico, una internación forzada, una fuga y una promesa repetida hasta el delirio. Mamá dijo que va a volver. Esa noche entregó el material a las autoridades. El caso fue archivado como desaparición y confusión administrativa. Pero el cementerio nunca volvió a ser el mismo. Los vecinos decían que las flores seguían apareciendo frescas en la tumba sin nombre, que en noches de neblina se escuchaba un murmullo de mujer rezando entre los cipreses, que a veces, al pasar junto al muro norte, una voz de niña respondía con ternura. «Estoy aquí, mamá». Lucía visitó por última vez el lugar una semana después. Llevó consigo el colgante con la letra L y lo dejó sobre la tumba. No rezó, solo se quedó de pie bajo la lluvia, mirando cómo el agua lavaba las letras borrosas de la lápida. Al marcharse, escuchó un último eco, suave, casi feliz, que parecía venir del viento mismo. Mamá volvió. La periodista sonrió por primera vez en días. Sabía que no había fantasmas en esa historia, solo amor, demasiado fuerte para entender la muerte. El cementerio de Santa Valeria recuperó su silencio con el paso de las semanas. Los curiosos se fueron, las cámaras se apagaron, y el caso quedó archivado como un expediente sin responsables, sin condena y sin respuestas completas. Pero quienes trabajaban allí decían que, desde aquella noche algo había cambiado. Los cipreses ya no parecían tan densos, las sombras no asustaban tanto, y el aire, aunque seguía oliendo a tierra y flores podridas, tenía un peso distinto, como si hubiese aprendido a guardar respeto. Lucía no volvió a reportear historias de muertos. Había decidido dejar el periodismo y dedicarse a escribir. En su escritorio, junto a la ventana, reposaban las fotografías del caso. La muñeca sin ojos, la tumba de B. Araujo, el pañuelo con el nombre bordado Lía. Nunca publicó nada. Dijo que algunas verdades merecen descansar, igual que los cuerpos. Pero, en silencio, escribió una última crónica que jamás envió a ningún medio. Hay historias que no buscan ser contadas, sino comprendidas. Promesas que se niegan a morir, aunque el cuerpo se haya ido. La fe no siempre está en las iglesias. A veces vive bajo la lluvia, en una tumba equivocada y en una voz que insiste cada noche. Mamá dijo que va a volver. Duarte, por su parte, siguió trabajando en el cementerio. Con el tiempo, los rumores se convirtieron en anécdotas y los anécdotas en leyenda. Algunos visitantes afirmaban ver, en las madrugadas de julio, dos figuras pequeñas caminando entre las tumbas. Una mujer con abrigo oscuro y una niña con un vestido gris, tomadas de la mano. Nadie se asustaba. Los que las veían solían dejar flores blancas sobre el portón del muro norte, como un saludo a quienes al fin se reencontraron. El viejo taller fue sellado por orden del municipio. Sin embargo, los vecinos juraban que en noches de viento fuerte, desde dentro se oía un zumbido leve, rítmico, acompañado de una grabación que el tiempo no había borrado. Una voz infantil, cristalina, repitiendo como un mantra. Mamá dijo que va a volver. Lucía, años después, visitó el pueblo una última vez. Llevaba un ramo de claveles blancos y dos rosas, igual que las que aparecían cada amanecer en la tumba. Caminó despacio hasta el corredor norte, sintiendo el suelo húmedo bajo sus zapatos. Al llegar, encontró el lugar limpio, la cruz reparada, y sobre ella un pequeño colgante con la letra L colgando de un hilo nuevo. Nadie más sabía que ella lo había dejado allí tiempo atrás. Se arrodilló. No rezó. Solo habló en voz baja, como quien conversa con un recuerdo. Ya no hace falta que vuelvas, Lía. Ella te encontró. El viento sopló desde los cipreses y, por un instante, la neblina pareció girar alrededor de la tumba, formando una silueta apenas perceptible, una mujer inclinándose sobre una niña. Luego, el aire se despejó. El cementerio volvió a quedar quieto. De regreso al coche, Lucía se detuvo frente al portón y miró atrás.
Una mariposa blanca cruzó el camino y se posó sobre el marco de hierro. Era imposible porque llovía, pero ahí estaba, inmóvil, luminosa, viva. La periodista sonrió y antes de subir, dejó su grabadora sobre el muro. Presionó REC y dijo: esta vez, la promesa se cumplió. Mientras se alejaba por el camino, el micrófono captó el sonido del viento, de la lluvia, y mezclado entre ellos, un susurro dulce y final, apenas audible que decía: gracias, mamá. Y así terminó el caso, que comenzó con una frase y un eco en la noche. No hubo fantasmas, ni milagros, ni maldiciones, solo el amor de una madre que no supo dejar de buscar, y el de una hija que, desde algún rincón del tiempo, decidió volver.